tensiones entre Chile y Argentina, o entre los gobiernos de Chile y Argentina, o entre los presidentes de Chile y Argentina. Bueno, las hay en todo caso, se han hecho evidentes en las voces de sus presidentes o en los escritos en redes de sus presidentes. El jefe del Estado de Chile, Gabriel Boric, en gira por la región de Ñuble, ayer respondió a su par argentino Javier Milei, después que este último, de alguna manera indirecta y un poquito solapada, respaldara a su ministro de Economía, Luis Caputo, al escribir en redes sociales una frase ahí bien lapidaria, como quien dice, ¿cómo fue la frase de los zurdos? Dice... sacando en evidencia, ¿cómo fue? Poniendo en su lugar a los zurdos, así fue lo que dijo, lo que escribió Milei. Bueno, el presidente Boric le contestó en un tono absolutamente distinto ayer en una locución en un acto público en Ñuble, mientras hay también reacción a nivel de Cancillería, en fin. Paulina García nos va a contar los pormenores de este tensionamiento ahí en la relación, tal vez más personal que de Estado. A partir de los polémicos dichos de Luis Caputo, la tensión entre Chile y Argentina escaló a las máximas autoridades de ambos países, esto con la respuesta que dio Javier Milei ayer mediante redes sociales y la respuesta que obtuvo por parte del presidente Gabriel Boric desde aquí, desde la región del Ñuble. Fue mediante una entrevista en Radio Mitre, donde Luis Caputo lanzó sus dardos contra el gobierno del presidente Boric, aludiendo que el mandatario chileno era un comunista que estaba hundiendo a Chile. De hecho, nuestro país confirmó la presentación de una nota de protesta al gobierno argentino en rechazos a las controvertidas declaraciones de Luis Caputo, mientras la ministra del Interior, Carolina Toá, aludió a que no somos un país que se pasa a llevar, y aquí en el Ñuble el presidente Boric tampoco quiso dejar pasar esta oportunidad y afirmó que quería enviar un mensaje al otro lado de la cordillera en plena actividad en la localidad de San Nicolás, en Chillán. Le quiero decir al señor presidente Javier Milei que yo soy presidente de Chile y Argentina para mí y para todos nuestros compatriotas es un país hermano. Que yo no me voy a referir con adjetivos ni insultos hacia el presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacerlo. Para algunos, los dichos de Caputo se enmarcan en la tensión constante que ha existido entre Chile y Argentina, como cuando la ministra de Seguridad del país trasandino, Patricia Bullrich, dijo que había presencia del grupo terrorista Hezbollah en Chile, algo que generó bastante controversia, que incluso obligó al presidente Boric a contestarle y a pedirle respeto y a que entregara los antecedentes si es que era cierta esta versión. En tanto, ex cancilleres también profundizaron en la frágil relación que actualmente existe entre Chile y Argentina, a pesar de que son dos países estratégicos. Lo hizo el ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien se refirió al buen manejo comunicacional que tuvo Chile frente a esta controversia. Muy desafortunadas las declaraciones del ministro Caputo, que en el gobierno argentino tienden a ser repetitivas y casi obsesivas. Me parece muy apropiada la nota de protesta enviada por Chile. Las autoridades argentinas debieran preocuparse menos de Chile y mucho más de su país, donde el 50% de la población está hoy en condiciones de pobreza. Y el ministro debiera tener sus datos correctos, pues la democracia chilena recibió de la dictadura más de un 40% del país en pobreza, y hoy esa cifra es menos del 8% de la población. Todo esto mientras avanza la gira del presidente Gabriel Boric en la región del Ñuble. Se espera que se reúna con autoridades locales, cuando también el mandatario hizo un llamado a la prevención de incendios forestales y aludó también al tema previsional, tocando temas de agenda. Sin embargo, se espera que hoy pueda dar un punto de prensa. Desde la región del Ñuble, Paulina García, ADN. Ahí, como decía Heraldo Muñoz, Mauricio, nosotros antes lo comentábamos a propósito de la conversación con algunos de nuestros auditores. Es difícil desde el punto de vista diplomático y político tomar una decisión de cómo enfrentar finalmente algo que es una pachotada, porque de alguna manera termina sorprendiendo que sea el propio presidente de Argentina el que, por respaldar los dichos de su ministro, que también son un poco a tiro de escopeta, porque es una entrevista, no ha pasado nada entre Chile y Argentina en el último tiempo, en los últimos días, que haya motivado que Chile haya salido en esa entrevista de Luis Caputo, pero es después el propio presidente argentino el que decide apuntar directamente a su par chileno, y uno se imagina que ahí el gobierno lo que tiene que analizar es cómo debe actuar, y si al final del día es conveniente que fuera incluso el propio presidente Gabriel Boric
que es el aludido, u otra autoridad, por ejemplo el canciller, quien saliera a responder. Lo que sí se ha dicho es que aquí Milei habría traspasado un límite que no se había visto anteriormente. Y ahí vuelven sobre el diagnóstico que tuvo al principio la ministra del Interior, Carolina Toá, que es apuntar un poco como al estilo, y al estilo Maduro, derechamente a compararlo con el estilo del presidente venezolano Nicolás Maduro, que también ha enfrentado de esa manera a su par chileno. Se optó porque fuera Boric, es lo que se ha dicho, porque fue un emplazamiento directo hacia él, pero con un tono completamente distinto, sin ocupar calificativos ni menos descalificativos, y dando cuenta, como ya escuchábamos, como de poner las cosas en su lugar y de decir, se apunta a que yo he hecho esto con Chile, bueno, esto ha pasado en Chile y esto ha pasado en Argentina. Es tan común que los extremos se junten, finalmente Maduro y Milei, para usar tal vez dos jefes de Estado, uno dictatorial en todo caso y el otro democrático, que están en las antípodas en el espectro político latinoamericano y que usan más o menos el mismo lenguaje, porque ambos se pelean con medio mundo usando esa terminología. Exacto. Esos descalificativos, esos improperios incluso, porque muchas veces caen en eso. De Milei no es novedad que trate así a sus pares de la región, incluso pares de los grandes, con los cuales además están embarcados en un acuerdo como el Mercosur, porque Milei ha dicho este mismo año, hace un par de meses, de Lula da Silva, por ejemplo, en Brasil, que es un corrupto y un comunista también. Ahora fue su ministro el que habla del presidente Boric como de un comunista, cayendo además en esa, al menos inexactitud, si lo queremos tratar de alguna forma. Es curioso como desde un sector se considera que decir que alguien es comunista se lanza, se profiere como un insulto. Bueno, además. Si alguno se siente insultado también, ojo, porque les da la razón al que está entregando el insulto. Pero felizmente el presidente Boric más bien se aparta de ese tono, de esa terminología, de esa jerga. Y responde de otra manera, lo que tal vez, como decíamos antes, le dé su par de puntos además, así que el gobierno argentino contribuyó esta semana a firmar ahí los bonos del presidente de Chile. Suele pasar cuando los temas internacionales irrumpen como en la agenda nacional de los países, digamos, o sea, es una estrategia a la que se recurre en algunos gobiernos, lo que se decía de Evo Morales, por ejemplo, que cada vez que había algún problema como de popularidad en Bolivia recurría al mar, digamos, ¿no? Exacto. Porque eso aglutina. Ahora, un punto aparte para la reacción de José Antonio Kast ayer, que en una entrevista con el diario La Tercera le preguntan por lo de Caputo y dice, bueno, Caputo no dijo ninguna mentira, hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir, y lo suscribe el líder de los republicanos, lo que también genera mucha polémica en este contexto de dónde está el patriota que tiene que cuadrarse en el fondo con el presidente de su propio país. Todo esto mientras Chile y Argentina mantienen una relación intensísima. Cuando recibimos, y es noticia también por estos días, las avalanchas de argentinos que vienen a comprar regalos para la Navidad en Chile, aprovechando el tipo de cambio, cuando en las fronteras del sur del país hay un flujo continuo y casi se vive como en un mismo país, así como ocurre en el norte con Perú o con Bolivia. No, por eso me parece muy atendible lo que planteas tú al principio. ¿Es como un conflicto entre países, un conflicto entre estados, entre gobiernos, o una tensión que escala discursivamente hoy día entre dos presidentes?